Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver ciclos while en Python. Vale, en el video anterior había mencionado que los ciclos se podían realizar de manera definida o indefinida, ¿sí? Sabiendo cuándo va a ser el final del ciclo o no sabiéndolo. Entonces, para estas ocasiones en las cuales tenemos un ciclo que no sabemos cuándo va a finalizar, podemos utilizar los ciclos while. Entonces esta sintaxis es tal cual como la palabra en inglés, while, paréntesis, dos puntos, aquí va la acción que se va a ejecutar y final. Eso es todo el ciclo while. En cuanto a sintaxis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener muy en cuenta para ejecutar este tipo de ciclos? Dentro de estos paréntesis que hay acá, hay que tener muy claro que lo que va a haber es una condición, ¿sí? Porque la palabra en inglés while traduce mientras. Entonces aquí tal cual estamos diciendo Python, mientras lo de acá se esté cumpliendo, ejecute lo que esté aquí abajo, ¿vale? Entonces esta condición lógica, si nos vamos ya a nivel muy técnico, resulta en una variable booleana. ¿Qué quiere decir una variable booleana? Es, en pocas palabras, un true o false, un falso o un verdadero. Es decir, si algo se cumple o algo no se cumple. Por ejemplo, para ver esto rápidamente aquí en la consola, podemos hacerle una pregunta a Python. 2 es menor que 4, entonces Python va a decir claramente que sí lo es, ¿no? 2, 4 es menor que 2, ¿verdad? Falso. ¿Listo? Entonces, este true y este false son variables booleanas, ¿sí? Si por ejemplo nosotros le decimos hola es igual a Dios, va a decir que es falso. Pero si ponemos hola es igual a hola, así igualito, realmente él va a reconocerlo, va a decirnos que es verdad, ¿cierto? Entonces vamos a crear un caso de ejemplo para hacer este while. Vamos a hacer que el usuario ingrese datos y cuando recibamos cierta palabra vamos a detener el ciclo, ¿sí? Esto es muy útil para ejercicios de programación para principiantes en los cuales le dicen a uno tiene que leer datos y cuando el usuario escriba un cero es porque ya finalizó de leer la información y ahí sí procesela. Entonces nosotros vamos a hacer algo muy similar. Vamos a crear por aquí una variable, vamos a llamarla un nombre descriptivo, entrada, va a ser igual a input y aquí esto es un método para leer teclado. Esto no hace parte de la explicación del while como tal, es más parte del ejemplo, ¿sí? Aquí qué vamos a hacer, vamos a leer de teclado, o sea leer datos del usuario, ¿sí? En entrada vamos a crear una variable que numere cuántas vueltas o cuántas iteraciones le hemos dado al ciclo, ¿sí? Entonces vamos a poner acá variable para contar y a esa la vamos a llamar i, como comúnmente se hace. Vamos a ponerle igual a 1 para inicializarla. Entonces, vale, acá, ¿cuál va a ser la condición? Vamos a decirle, hagamos que el usuario ingrese datos hasta que lea la palabra final, ¿sí? Entonces, sabemos que cuando ejecutamos esta línea de código que dice entrada igual a input, vamos a leer un dato de teclado. O sea, el usuario va a ingresar una palabra o números o lo que él quiera, le va a dar enter y eso que él lo ingresó va a quedar almacenado en esta variable entrada. Entonces aquí en este while o en esta condición que está almacenada en estos paréntesis, vamos a comparar esta variable que acabamos de entrar acá o de leer acá con el resultado que queremos obtener. Entonces, mientras la variable entrada sea diferente de final, ¿sí? ¿Por qué diferente y no igual? Supongamos que el usuario en su primera iteración o en la primera vuelta del ciclo escribe algo de prueba, ¿no? Él va a escribir hola, ¿sí? No va a leer los datos en una sola línea.
Entonces él va a decir acá, hola, ¿es igual a final? Entonces claramente va a decir no, entonces nunca va a entrar al ciclo, ¿sí? Tenemos que decirle diferente, porque esta es la palabra que necesitamos, ¿sí? Vamos a hacer algo mientras que esto no se cumpla, mientras que no sea final. Una vez él ingrese la palabra final, entonces él va a decir, ¿la palabra entrada es diferente de final? No, entonces vamos a terminar el ciclo. Esa es la condición. Entonces, mientras sea diferente de final, vamos a imprimir la variable i, ¿verdad? Entonces aquí vamos a sumarle un dígito, bueno, no un dígito, sino una unidad, i más igual a 1, que esto es equivalente a escribir i es igual a i más 1, ¿sí? Pongámoslo en términos más claros. Y nuevamente vamos a leer entrada, porque el usuario no va a ingresar solamente una vez los datos por teclado, va a ingresarlos de manera indefinida. Precisamente para eso estamos haciendo el ciclo while. Entonces, cuando finalicemos ese ciclo, vamos a decirle al usuario que terminó. Has terminado tu ciclo while, ¿verdad? Entonces vamos a correrlo, ver que no se me haya pasado ningún error. Vale. Entonces aquí ya estamos leyendo, ¿sí? Cuando está aquí la linecita parpadeando es porque está leyendo. O que el código está pues en pausa, ¿no? Aquí digamos que está el código en esta parte. Todavía no hemos puesto el input. Entonces vamos a poner hola. Así. Entonces listo. Imprimimos i, o sea, imprimimos 1 apenas entramos al ciclo. Aquí ya debió haber sumado y está esperando que volvamos a ingresar algo para almacenar aquí en entrada. Vamos a almacenar como estas 2. No sé, vamos a decir Colombia. Cualquier cosa. Ay, escribí mal. Cualquier cosa, ¿vale? Vamos a poner garabatos muchas veces. 6. Y entonces vamos a cumplir ahora la condición de salida de este ciclo while. Esta condición es para decirle mientras esto que está acá se cumpla, voy a ejecutar esto. Una vez esto no se cumpla, entonces no voy a ejecutar esto y voy a salir. Voy a irme al final del ciclo, o sea, voy a terminar. Entonces, o bueno, más claro explicado, digamos que Colombia o cualquiera de estas, pongámosle aquí otra vez, Bogotá. Entonces aquí, cuando nosotros le dijimos Bogotá, él entró a la variable entrada. Entonces él dijo, entrada, o sea, Bogotá, es diferente de la palabra final. Y él dijo, sí, es diferente. Entonces ejecutó el código. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a escribir final. Y entonces, ¿qué va a decir nuestro amigo el código acá? Va a decir, en entrada queda la palabra final, ¿verdad? Una vez yo le dé enter. Una vez yo le dé enter, aquí entrada va a ser igual a final. Entonces él va a decir, final es diferente de final. No, eso es falso. Entonces, por ende, como es falso, termino. O sea, no ejecuto, sino que salgo. Vamos a ver. Listo. Vale. Hemos terminado. Entonces, esto es un ejemplo bastante claro de cuando se cumple y no se cumple una condición. Hay que tener aquí muy claro que va una variable booleana. Eso no hay que olvidarlo nunca. Por ejemplo, si nosotros aquí escribimos true, la cual es una variable booleana, ¿qué va a pasar? Vamos a crear lo que se llama un ciclo infinito. Este while true es conocido por ser una línea de código que crea un ciclo infinito. Entonces, si la ejecutamos, ¿qué va a pasar? Mientras, ahí pongan en pausa el video y me ponen en los comentarios qué creen que va a pasar. Vamos a darle ejecutar y aquí leemos algo, lo que sea, final, cualquier cosa, lo que sea, y el ciclo nunca va a terminar porque ya no estamos comparando la variable entrada, no estamos comparando nada. Simplemente así hagamos lo que hagamos, cada vez que él pase por esta línea que dice while, él va a decir, mientras que se cumpla lo que está acá, pero lo que está acá es un true, o sea, le dice verdadero, él siempre va a ejecutar. Mejor dicho,
Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a poner la variable contraria o el valor resultado, el valor opuesto, perdón. While false. Vamos a ver qué va a pasar. Pongan en los comentarios. Entonces aquí estamos en la primera iteración. Estamos acá. Vamos a introducir algo ahí. Final. Y hemos terminado. ¿Por qué? Porque él dijo acá, mientras que, y vio que la variable era falsa o que lo que había acá adentro resultó falso, entonces no hizo nada. ¿Sí? Si nosotros ejecutamos nuevamente y hacemos lo que sea, así no sea final, se va a terminar. ¿Sí? Si por ejemplo nosotros ponemos algo que sea pues falso, algo que no tenga fundamentos, como por ejemplo 2 mayor que 100, entonces ¿qué va a pasar? Él va a decir mientras que 2 sea mayor que 100, o sea 2 mayor que 100, falso. Claramente esto va a ser equivalente a decirle aquí false, ¿verdad? Caso contrario, así le ponemos 2 menor que 89. Entonces aquí estoy poniendo como en la terminal qué es lo que pasa por debajo, ¿sí? 2 mayor, perdón, menor que 89. Esto es lo que Python ejecuta justo en el momento cuando entra acá. El primero resuelve lo que está acá, compara, hace lo que sea necesario. 2 menor que 89. Entonces le va a dar que es true, que es verdadero, y va a ingresar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un ciclo infinito así con variable? Va a pasar lo mismo que si estuviera aquí true, porque estos valores son constantes. 2 menor que 89, los valores que acabo de digitar acá son constantes. Entonces nunca se va a acabar este ciclo, ¿verdad? Vale, este ha sido nuestro primer video sobre ciclos while, en el cual definimos su funcionamiento y además dimos un ejemplo en el cual trabajamos datos ingresados por teclado. Más adelante vamos a ver otro video en el cual simulamos o nos asemejamos a lo que vendría siendo un for, pero utilizando while, es decir, utilizando un contador, y definimos cuándo va a ser el final del ciclo. Entonces espero que les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente video.